Y lea conmigo el versículo número 1 en adelante del capítulo número 4 del Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a dejar hasta ahí, aunque en el desarrollo del mensaje vamos a leer muchos más versículos. Pero quédese con esto: y le era necesario pasar por Samaria. Levante una mano al cielo en señal de fe y ore conmigo y diga: Padre, te doy gracias por tu palabra, es espíritu y es vida, Señor. Gracias, amado Señor, porque en ti, Señor, solamente en ti hay salvación y vida eterna. Te pedimos que hoy, Señor, nos hables, me hables a mí, Señor, principalmente. Háblale a tus hijos, Señor amado Jesús, que en este día han venido, Señor, buscando, Señor, una palabra de aliento, Señor. Que han venido buscando, Señor, en este día, Señor, una luz, Padre Celestial, que los guíe en medio, Señor, de tinieblas. Señor, habla a nuestra vida, Señor, y permite que nuestros pensamientos y emociones sean transformados, Señor, por tu palabra. Yo dispongo mi corazón, diga conmigo, dispongo mi corazón para recibir tu palabra, para que me hables, Señor amado, como quieras hacerlo. Gracias, amado Jesús, porque después de escuchar tu voz, nunca más volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Siéntase, por favor. Siéntase con tranquilidad. Quiero leer lo que dice esta versión de la Biblia. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado que él hacía y bautizaba más que los discípulos de Juan. Más discípulos que Juan, perdón. Aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Versículo número 4 dice: y en el camino tenía que pasar por Samaria. Quiero compartirle en este día esta historia expuesta en el capítulo número 4 del Evangelio de Juan. En este instante, aún Jesús todavía no ha empezado a hacer la obra por la cual Dios lo ha enviado a este mundo. Todavía está en el preludio. Y la Biblia dice que mientras estaba en Judea, sus discípulos bautizaban en el nombre del Señor, en el nombre del Padre. Pero como sabía que todavía no era el tiempo de entrar en discusiones y de entrar en momentos de altercado con los fariseos, Jesús prefiere salir de Judea y regresar a Galilea. Cuando usted mira el mapa de estos tres lugares en el tiempo de Jesús, usted encuentra a Judea en la parte inferior, encuentra a Samaria en el medio y encuentra a Galilea en la parte superior. Para poder llegar o para poder pasar de Judea a Galilea, el lugar más cercano o más rápido era pasar por Samaria. Sin embargo, los judíos evitaban pasar por Samaria porque judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Judíos y samaritanos eran enemigos naturales. Por allá en el libro de los Reyes dice que existió un rey que se llamó Omri,
que fue el fundador, el creador de Samaria. Y los samaritanos eran conocidos como unos llamados mestizos, porque cuando este rey creó Samaria, empezó a traer cualquier cantidad de dioses paganos, babilonios, a ese lugar. Sin embargo, había allí judíos que practicaban el judaísmo natural, el conocimiento de Dios Padre. Pero cuando uno de los reyes de la historia que vino a gobernar en Samaria, Sargón, empezó a exiliar a todos los judíos, hubo una serie o un remanente de judíos que quiso quedarse allí en Samaria y empezaron a mezclar las enseñanzas y el conocimiento de Dios con la idolatría. Eso lo encuentra usted en Reyes. Y entonces empezaron a hacer una mezcla de conocimiento, empezaron a hacer una mezcla de creencias, con las cuales muchos hombres y mujeres empezaron a desviarse de la verdad de la palabra de Dios. Por eso los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí. A ellos los tenían como los mestizos, porque se habían dejado mezclar de dioses paganos e idólatras y no los tenían en bien visto. Cuando ellos tenían que pasar de Judea a Galilea, preferían dar la vuelta más larga en lugar de cruzar Samaria. Además, porque Samaria estaba ubicada en colina, así que tenían que subir montaña para volver a bajar y llegar hasta Galilea. Le cuento este contexto porque por eso el versículo número 4 dice, y en el camino tenía que pasar por Samaria. Su versión, si tiene la Reina Valera en sus manos, dirá algo como le era necesario pasar por Samaria. No era una obligación, podía dar la vuelta más larga como hacía más del 95% de los judíos. Pero la Biblia dice, era necesario, tenía que hacer. La palabra griega para esta necesidad es dei, y dei traduce algo que usted no puede dejar de hacer por nada del mundo. Es una obligación o una necesidad que no tiene postergación, que no hay cómo evitarla. Era necesario, totalmente necesario, que el Señor Jesús entrara a Samaria. Y en este lugar se iba a encontrar con una mujer a la cual iba a cambiar la vida por completo. Y una de las primeras evangelistas que hubo en la Biblia. Una mujer que había sido maltratada, que había sido rechazada por muchos años, que llevaba heridas muy profundas en su corazón, pero que tenía que encontrarse ese día con la verdad del Santo Creador para poder cambiar por completo la percepción que tenía de su vida. Dice la Biblia, en el versículo número 4, le era necesario pasar por Samaria. Versículo número 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Bien, présteme atención a esto. Por eso los samaritanos eran llamados los mestizos, porque allí, en medio de Samaria, estaba el pedazo de tierra, la parcela de tierra que Jacob le había entregado a su hijo José. Y habían denominado un pozo de agua que había allí en aquel lugar como el pozo de Jacob. Quiere decir que los samaritanos tenían como su padre a Jacob, aunque habían dejado infiltrar muchas creencias paganas e idólatras dentro de su cultura, dentro de su forma. No obstante, dice la Biblia que Jesús llega allí cansado del camino. Recuerde usted que la Biblia no es solamente un libro espiritual.
La Biblia también es un libro geográfico. Como les acababa de contar, Samaria estaba ubicado en una colina, estaba ubicado en una montaña. Jesús había tenido que subir ese lugar para llegar hasta ese pozo donde se había sentado cansado del camino. Jesucristo no era solamente 100% Dios, sino era 100% hombre. Se había cansado como normalmente se cansa una persona. Dice la Biblia que había llegado cerca de la hora sexta del día. Eso traduce más o menos hacia el mediodía. El calor era incesante y se sienta allí junto al pozo cansado físicamente, pero sabiendo que hay algo allí, que hay un momento especial que tiene que vivir allí con alguien que necesita escuchar lo que él tiene para decir. Y en ese instante aparece en el marco una mujer, versículo número 6, dice: allí en el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía, versículo número 7. Y poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Fíjese bien en esto. Bíblicamente, culturalmente, cuando usted lee ya la historia en Génesis, cuando Isaac, o cuando Abraham busca esposa para Isaac, dice la Biblia que cuando Abraham envía a su criado para en un pozo de agua donde encuentra mujeres allí sacando agua para poder alimentar o para poder darle de beber a sus camellos, para poder darle de beber a su ganado. Cuando el mismo Jacob llega a la casa de Labán a buscar también a su esposa, dice la palabra de Dios que se encontró en un pozo también con aquella mujer que lo desvelaba, con Raquel. Así que las mujeres siempre iban en manada, por decirlo de alguna manera, en grupos grandes a poder obtener agua. Y siempre lo hacían en las primeras horas del día porque era cuando menos calentaba, cuando menos hacía sol. Y es que dice la historia, o dicen algunos libros geográficos, que las temperaturas en aquel lugar podrían llegar a ser hasta de 30 a 35 grados sobre el mediodía. Por eso las mujeres preferían ir temprano para poder sacar agua y iban normalmente en grupos grandes. Pero esta mujer aparece en el marco. Número 1, sola. Y número 2, cerca o mejor, en una hora poco convencional para ir a sacar agua. ¿Qué había pasado en la vida de esta mujer? ¿Qué nos deja entrever la vida de esta mujer? Tal parece ser que esta mujer era una mujer rechazada, era una mujer que había sido alejada del círculo social o de la tradición normal de aquella época. Era una persona de pocos amigos. Quizá la vida de esta mujer estaba enmarcada por muchos golpes o por muchos sufrimientos y había llegado a este lugar sola, solitaria, a sacar agua, en una hora en la cual el calor, el sol, estaba en su pleno auge. Y cuando ve allí al Señor, viene una de los primeros momentos de interacción. El Señor ha mandado a todos sus discípulos a traer comida y se ha quedado totalmente solo aquí en aquel lugar. Dice el versículo número 7 en la parte B, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Debe usted saber que los judíos normalmente les estaba prohibido, no era común, que entablaran conversaciones con las mujeres a solas, ni siquiera en lugares públicos. Ni siquiera se les permitía hablar con mujeres en público, fueran sus hijas, fuera su esposa, fuera su mamá, fuera su hermana. No lo tenían permitido. Aquí el Señor Jesús tiene que empezar a romper paradigmas.
Tiene que empezar a romper aquellos esquemas que estaban trazados sobre aquella cultura para poder llegar a la vida de esta mujer que lo necesitaba. Y la respuesta de la mujer no se deja esperar. Versículo 9, la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío, yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Lo primero que hace esta mujer cuando Jesús llega a pedirle agua es sorprenderse, porque los judíos y los samaritanos no hablaban entre sí. Aparte de que esta mujer había sufrido por muchos años el rechazo de su círculo, de su sociedad, esta mujer había sufrido por muchos años tal vez del desprecio de las personas que le rodeaban. No esperaba que el hombre que estuviera ahí al lado, ni por cultura, ni por ningún otro motivo, esa persona le dirigiera la palabra. Y cuando el Señor la mira, lo único que ve en su rostro es reflejada esa misma tristeza, ese mismo desconsuelo, esa misma desolación que sufre la mujer. Pero en medio del cansancio, lo que hace es pedirle un vaso de agua, dale algo de beber para que pueda calmar su sed natural. En la Biblia, siempre que la Biblia se refiere a agua, específicamente a agua viva, está hablando netamente de la palabra de Dios. Aunque Jesús le está pidiendo agua física para beber, es el momento de entablar una conversación con esta mujer para poder llegar a lo que ella necesitaba escuchar en ese día. Quiero compartirle en este día un mensaje que hemos titulado Tenía que pasar. Y quiero compartirle esto porque así como Jesús llegó a la vida de esta mujer y le era necesario pasar por la vida de esta mujer, al mismo Dios, al mismo Señor que se encontró en la vida de esta samaritana, también le es necesario tener un encuentro con usted en este día. Es absolutamente necesario que el mismo Dios que habló y que se está encontrando en este momento con la mujer samaritana, también le es necesario, también tiene una necesidad apremiante de pasar por su vida en este día. Quiero que a través del mensaje, que a través de lo que vamos a compartir en este día, usted tenga muy claro que usted no está sentado aquí por una coincidencia. Y que usted entienda y tenga muy claro que Dios lo trajo en este lugar, o lo trajo a este lugar, con un propósito. Y no lo va a soltar hasta que ese propósito sea cumplido en su vida. Pero que también depende de que usted también quiera cumplir el propósito que Dios tiene para usted. Por eso, lea con atención para que pueda identificar aquello que Dios le habló a esta mujer, pero que también está diseñado para su vida. Versículo número 10. Dice la Biblia, y Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo del don de Dios que tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Cuando usted lea la Reina Valera, se va a encontrar con algo que dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. Si conocieras el regalo de Dios, si conocieras quién es el que te está pidiendo de beber. Había un tema y había una gran incógnita en la vida de esta mujer. Y una de las incógnitas más grandes en la vida de esta mujer
era que realmente no conocía a Dios. Quería conocerlo, pero no lo conocía aún. Toda su vida había estado llena, repleta de historias de Jacob, de historias de José. Había estado plagada de muchas historias de dioses babilonios. Había escuchado miles y miles de leyendas de dioses, pero realmente no conocía a Dios. No conocía el poder que tenía enfrente de sus ojos. Y el Señor le dice, si supieras, si conocieras, si tú pudieras conocer, no estarías viviendo lo que hoy estás viviendo. Cuando Job está finalizando su etapa de prueba de la mano de Dios, cuando Job está finalizando esa prueba y esos peores días de su vida, viene a él una palabra y dice, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dígame una cosa, ¿cuánto tiempo lleva usted escuchando de Dios? ¿Cuántos años puede usted haber estado escuchando de un ser llamado Jesucristo, que vivió, existió, murió, resucitó por la humanidad? ¿Cuántos años puede haber estado usted escuchando acerca de Dios? Toda su vida. Yo he escuchado de Dios desde que tenía 5 años, que tengo uso de razón. Y me llevaban a la iglesia católica en aquel entonces, y me pellizcaban por hablar en misa, y mis padres todo el tiempo constantemente me hablaban de Dios, me hablaban de Dios, me hablaban de Dios. Estudié mis últimos años de bachillerato en un colegio católico, entonces recibía de Dios y me disparaban por todo lado. Pero ¿quién realmente se puede atrever a conocer de Dios? El mismo Dios le dice a esta mujer, si conocieras el regalo que tienes enfrente. Le estaba hablando de un regalo que se llama la gracia y la misericordia de Dios sobre tu vida. Es un regalo de Dios. La gracia de Dios y la misericordia de Dios es un regalo para tu vida. Y en ese momento Dios le está diciendo, si tú supieras, si tú conocieras más, tal vez orarías más, buscarías más a Dios. Si tú conocieras más a Dios, podrías apasionarte mucho más por su palabra. ¿Por qué no le encontramos muchas veces sabor a lo que hacemos espiritualmente? ¿Por qué no le encuentras sabor a la iglesia? ¿Por qué no le encuentras entusiasmo a leer la Biblia? ¿Por qué no le encuentras entusiasmo a orar? Porque no has aprendido a conocer a Dios. Puedes tenerlo enfrente y no sabes que lo tienes allí. Puedes tener, como esta mujer samaritana, parado enfrente a Jesucristo, diciéndote, si tú conocieras, si tú supieras el regalo del don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías agua y Él te daría agua eterna para que no volvieses a tener sed jamás. Evidentemente, Jesucristo le está hablando en un término espiritual, pero ella lo está entendiendo totalmente diferente. Fíjese lo que dice el versículo número 11. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? Entonces Jesús le está hablando de una manera espiritual, y le está diciendo que el agua que Él puede dar es agua viva, para que no tenga sed jamás. Y ella lo está comprendiendo en un tema natural. Está diciendo, no te veo ninguna herramienta, no te veo ningún cántaro con el cual puedas sacar agua. Los pozos en aquel entonces podían tener aproximadamente entre 7 y 10 metros de longitud, que era una distancia bastante amplia. Tenían que lanzar el cántaro con una cuerda, tomar el agua y alarla hasta llegar a la superficie, y así poder utilizarla para sus necesidades naturales. Y esta mujer,
al ver que Jesús no tenía nada, le dice, ¿con qué vas a sacar el agua si no tienes herramientas para poderlo hacer? Pero había una herramienta mucho más poderosa en el Señor en aquel momento, y era el conocer su vida, conocer su corazón, y saber que había algo que tenía que ser transformado en la vida de esta mujer. Versículo número 13. Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga a beberla, o venga mejor aquí a sacar. Mírenme acá. Aquí está hablando una mujer que está cansada de la rutina. Aquí hay una mujer que está cansada de tener que ir todos los días a lanzar el cántaro al pozo y a tener que sacar litros de agua pesados, porque no solamente era el peso del agua, sino el peso del cántaro de barro que tenía que alar por una cantidad de metros para poder sacar el agua. Mientras el Señor le está diciendo, si tú bebes del agua que yo te doy no volverás a tener sed jamás, ella está entendiendo que va a encontrar la manera de tener agua constante sin tener la necesidad de ir al pozo a sacarla. Está hablando desde el facilismo que tenemos casi todos los seres humanos, de encontrar la respuesta fácil a todas nuestras necesidades sin tener que mover un dedo. Está hablando desde el punto de vista de los que necesitamos o de los que queremos que Dios haga todas las cosas a toda velocidad, rápido y sin tener que despelucarme, sin tener que hacer ningún esfuerzo. Y todos aquellos que conocemos a Dios, todos aquellos que sabemos la manera como actúa Dios, tenemos claro que todo aquello que se trate de buscar a Dios requiere un sacrificio, requiere un esfuerzo. Nada en la vida, nada de lo que tienes, nada de lo que te rodea, lo vas a encontrar fácil. Todo en Dios siempre cuesta un precio. Mientras ella pensaba que nunca más iba a tener que volver a ese pozo para sacar agua, Dios le estaba hablando de una manera espiritual. Pero ella era una mujer cansada de la rutina, cansada de vivir todos los días de la misma manera, de la misma forma, cansada de vivir el rechazo de todas las mujeres de la tribu, las cuales iban en la mañana a sacar agua, mientras ella le tocaba ir a otras horas, cansada de que todos la juzgaran por su procedencia, mientras ella iba a sacar agua, cansada de que tal vez la obligaran, le dijeran, debes ir a sacar agua, cansada físicamente de tener que alar para poder sacar de allí de este lugar. Y es que la rutina cansa. La rutina cansa. Cuando usted vive todos los días de la misma manera, cuando usted se acostumbra a vivir una vida desordenada, va a terminar por cansarse. ¿Sabe cuál es el peor enemigo del hombre? Entrar en una zona de confort, entrar en una costumbre, acostumbrarse a vivir de la manera que está viviendo. Si usted se acostumbra a vivir una vida de pecado, se le va a convertir en una rutina. Si usted se acostumbra todos los días a discutir con la persona con la que vive, con su pareja, con su esposo, con su esposa, se le va a volver una costumbre. Si usted se acostumbra a ver que el del lado siempre está pecando, haciendo cosas que no agradan a Dios, usted se acostumbra a eso. Pero esta mujer ya tenía un cansancio. Ya había un cansancio interior de vivir siempre de la misma manera, de vivir siempre de la misma forma, de encontrarse siempre con el mismo resultado de toda la vida. Algo tenía que pasar
para que la vida de esta mujer cambie. No sé en qué pueda estar pensando usted en este día. Pero si te estás acostumbrando a vivir una situación, tú puedes estar en este día identificado con esta mujer. Había un cansancio de la forma en la cual estaba viviendo. Tú te acostumbras a vivir de una manera. Tú te acostumbras a lo que tú mismo quieres recibir. Tú te acostumbras a lo que tú permites. Yo le digo constantemente a mi esposa, lo que se permite, se repite. Si tú le permites a tus hijos todos los días llegar a la madrugada a la casa y nunca te preocupas por decirle nada, él lo va a seguir haciendo. Si tú le permites el irrespeto a tus hijos en la casa, que te hablen de la manera que ellos creen que es la correcta y nunca los corriges, pues lo van a seguir haciendo. Si tú permites el maltrato de tu esposo, el maltrato de tu esposa, las malas palabras en tu casa, no solamente el maltrato físico, sino el maltrato verbal, eso se va a repetir. Si tú permites vivir una vida de desorden, eso se va a repetir. Y va a venir una rutina, y va a venir un cansancio, y va a venir un agotamiento. Siempre estar viviendo la misma situación. Claro, porque en Dios, la historia que no se pasa, la prueba que no se pasa, tienes que repetirla. Una y otra vez. Si tú no has logrado sobrepasar la primera, se te va a repetir en 1 año, en 2 años, en 3 años. Hasta que logres superar aquello que te está costando, aquello que va a ser el obstáculo para que puedas poner tus ojos en la presencia de Dios. Versículo número 16. Y aquí viene una de las causas del agotamiento de esta mujer. Aquí viene una de las causas por las cuales esta mujer estaba hecha trizas. Aquí viene una de las causas del rechazo que había sufrido por años. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Dios conocía, el Señor sabía dónde estaba el punto débil de esta mujer. Quiero decirle algo en este día. Dios conoce tu punto débil. Dios sabe dónde está tu debilidad. Dios la conoce. Dios la sabe. Pero quien tiene el deber de fortalecerla, quien tiene la responsabilidad de cambiar la historia que estás viviendo hasta hoy, eres tú mismo. Nadie más lo puede hacer por ti. Nadie más puede cambiar la historia que tú vives. Estos días estaba viendo unos muñequitos animados con mi hija. Y uno de esos muñequitos dice, el pasado es historia, el futuro es un misterio, pero el hoy, el presente, es un regalo. Por eso se llama presente. Tú no puedes cambiar tu pasado porque ya lo viviste. Tienes cómo aprender de él para corregirlo. El presente que estás viviendo hoy es el regalo más grande que Dios te ha dado. Es la oportunidad que tienes para levantarte, cambiar tu historia y poder decidir un futuro mejor. Mírenme acá. Solamente en tus manos, solamente en ti está el poder cambiar la actitud con la que te presentas ante Dios, ante las cosas que tienes enfrente, para poder cambiar tu futuro. Nadie más lo va a cambiar. Nosotros los hijos de Dios somos expertos en culpar a Dios de todo. Somos expertos en delegar para arriba.
en decirle, Señor, tú conoces mi futuro, sí, Señor, cambia mi futuro. Señor, permite que yo viva algo diferente. Señor, permite que yo pueda, Señor, cambiar la historia. Señor, permite que yo pueda cambiar esta manera de vivir. Señor, guarda mi vida así. Y Dios lo hace. Dios es bueno. Dios es bondadoso para poderlo cambiar. Pero ¿qué estás haciendo tú desde tu actitud, desde tu forma de actuar, desde tu forma de pensar? ¿Qué estás haciendo tú hoy para poder cambiar la historia de lo que tienes adelante? Mientras esta mujer pensaba que el Señor le iba a resolver el problema de sacar agua todos los días, Dios le estaba hablando de un problema espiritual más que físico. Y le dice, ve y llama a tu marido, porque sabe que ahí está una de las causas de su frustración y de su fracaso. Y esta mujer le responde, versículo número 17, parte B. 17, perdón. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, había un problema muy grande en la vida de esta mujer. Algunos eruditos de la Biblia dicen que de esos 5 maridos de los que la Biblia se refiere, eran 5 dioses paganos que había en la época de reyes que vinieron a manchar la vida de los samaritanos. Pero en efecto, esta mujer sí está sufriendo el rechazo y está sufriendo el golpe de una vida sentimental. Esta mujer había sido maltratada por 5 hombres que en su momento habían venido a su vida, le habían dicho palabras hermosas, bonitas, pero la habían abandonado, la habían dejado atrás. Y una y otra vez se le repitió la historia, y una y otra vez se le repitió la historia. ¿Sabe por qué? Porque la prueba que usted no pasa en Dios. Repito, esta mujer había sido presa de un problema sentimental muy fuerte, con el cual tenía una frustración muy grande en su vida. Estaba llena de fracasos, de frustración, tal vez llena de odio contra aquellos hombres que habían venido, le habían hecho miles de promesas y se habían ido dejándola totalmente vacía. El problema de esta mujer no estaba en tener que ir a sacar agua, estaba en el punto que había aquí en su corazón. Estaba en la debilidad que había aquí, en su corazón, que tenía que trabajar, que tenía que cambiar, que tenía que renovar. Y cuando el Señor le dice, sí, bien has dicho, 5 maridos has tenido, pero el problema no era de los 5 maridos, el problema era que el que ahora tenía no era su marido. O sea, había dejado de creer en el matrimonio, en la bendición del matrimonio, para simplemente tener una compañía al lado. Yo no sé en qué punto, y me voy a desviar aquí un poco del tema, pero yo no sé en qué punto de la historia, no tengo ni idea en qué momento el matrimonio se empezó a estigmatizar como la carga. Cualquier persona que se va a casar, lo primero que le dicen, uy, es mi sentido pésame. Yo me acuerdo cuando yo me fui a casar, cuando ya teníamos la fecha estipulada con Cata, me encontré un amigo y entonces le dije, no, es que ya en los próximos días me voy a casar. Y me dijo, ¿ya ha perdido los días de calamidad doméstica en su trabajo? Se ha estigmatizado tanto el matrimonio en una carga, en un problema. Imagínense, y si a veces es complicado un matrimonio, imagínense 5. Imagínense por un momento 5 matrimonios.
Pero quiero decirle que el matrimonio es la idea de Dios. El matrimonio es el propósito de Dios para la vida del hombre. Génesis dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, y está hablando del hombre, no está hablando del niño, no está hablando del adolescente. Hay un sinónimo de madurez. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el propósito de Dios. ¿Dónde se empezó a tergiversar la idea del matrimonio? Cuando dejó de ser el propósito de Dios para su vida y las personas empezaron a escoger mal con quien iban a compartir el resto de su vida. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios por diseñar el matrimonio o nosotros los hombres por escoger mal aquella persona con la que se va a compartir el resto de su vida? Y esta mujer evidentemente había escogido mal. Había puesto sus ojos en lugares donde no tenía que ponerlos. Había dejado que vinieran y le hablaran al oído y le botaran promesas que no se iban a cumplir. Al hombre todo le entra por los ojos, a la mujer por el oído. ¿Usted no ha visto esos hombres feos? Más feo que un carro por debajo. Con tremendas mujeres tan bellas que uno se queda mirando y uno dice, oiga, este man sí debe tener una labia muy brava. Porque a la mujer todo le entra por el oído. La muestra un botón, ahorita le pongo a mi esposa al lado de usted. Tremenda mujer tan bella. Y ver. Pero usted no se imagina las palabras que me tocó a mí aprender también. Esta mujer le habían dado látigo, la habían golpeado, la habían dejado al borde de muerte con los fracasos que había tenido. Y Jesús conocía eso, lo sabía. Dios sabe la manera que tú vives. Dios sabe lo que tienes en el corazón. Dios sabe dónde está tu debilidad. Dios sabe en dónde está el punto que te ha hecho fracasar y donde tiene que trabajar. Y esta mujer, para desviarle rápidamente la atención, versículo número 19, la mujer le dijo, Señor, parece que tú eres profeta. O sea, en lugar de ir a buscar el marido que le había dicho el Señor que trajera, en lugar de ir a buscar a ese sujeto que estaba ya tal vez durmiendo en la casa mientras ella sacaba agua, ella le desvía el tema y le dice, Señor, parece que tú eres un profeta. Parece que tú has venido a hablarme al corazón. Y es que esta mujer tenía que pararse frente a un espejo, escúcheme bien, para verse de la manera que Dios la estaba viendo. Párate por un momento frente al espejo de Dios para verte de la manera que Dios te ve. Puedes estar repleto de pecado, puedes tener una infinidad de errores, puedes haber fracasado totalmente en la vida, pero esta mujer tuvo una oportunidad nueva, porque tuvo que empezar a verse de la manera que Dios la estaba viendo. ¿Cómo te está viendo Dios en este día? Yo sí te voy a decir cómo. Dios te está viendo con los ojos de su misericordia. Te está trayendo una nueva oportunidad para que tú cambies tu manera de vivir. Dios está viniendo a tu vida para que tú tengas en este instante el momento que debes cambiar y el momento que debes empezar a renovar tu historia. Esta mañana o estos días, no recuerdo, le decía a alguien que la Biblia dice que el último día de vida de Sansón
mató más filisteos que durante toda su vida. Quiero decirle algo en este día. En el peor momento de su vida, en la peor etapa que usted pueda estar viviendo, como pasaba en la vida de esta mujer, en el peor escenario, fracasada, rechazado por otros, tal vez la miraban como la escoria de ese lugar, todo el mundo la vituperaba, todo el mundo decía las cinco maridos, todo el mundo le decía la que es de dudosa reputación. Esta mujer tenía que ir a otras horas totalmente diferentes a sacar agua porque nadie quería compartir con ella, nadie quería estar cerca de ella. Quizás ese hombre que tenía allá en la casa solamente la tenía como un objeto, nada más. En la peor temporada de su vida, Dios le dio su mejor día. Mientras Sansón mataba más filisteos que durante toda su vida, Dios en el peor momento de su vida, en la peor etapa de su vida, le trajo su mejor día. En la peor momento, en la peor etapa de tu vida, en la peor de las circunstancias, Dios te puede dar tu mejor día. Mientras estás en el lodo cenagoso, mientras estás pasando la desesperación más grande, mientras estás pasando el momento más difícil de toda tu historia, Dios te puede traer tu mejor día. Versículo número 20. Dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Vuelve de nuevo la mujer a hablarle desde el punto de vista físico, natural. Versículo número 21. Y Jesús le dijo: mujer, señora, querida. Esa mujer es un sinónimo de respeto, de honra. Esta mujer se sentía honrada por Jesús. Créeme que la hora viene y ahora es, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Porque tú adoras lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta mujer pensaba que creía en Dios. Esta mujer pensaba que adoraba lo correcto. Esta mujer pensaba que aunque su vida era un manojo de errores, de desaciertos, de malas decisiones, aún así tenía una tradición, que es la que lamentablemente la mayoría del mundo sigue. ¿Cuántas personas hoy no llegan a una iglesia católica? Y sin irse tan lejos, llegan a una iglesia cristiana, ingresan a la iglesia, oran, levantan sus manos, lloran delante de la presencia de Dios. Y eso no está mal, está muy bien. Personas que sagradamente están en la misa de 8 de la mañana, llueva, truene, relampaguee, pase lo que pase. Pero salen y su vida sigue igual. Sigue siendo el mismo tartre de errores, fracasos, malas decisiones, pecados. ¿Sabe por qué? Porque se les convirtió en una tradición. Adoran lo que no saben. Cierran sus ojos y viene cualquier imagen a la cabeza menos el realmente conectarse con Dios. Porque están buscando una tradición y que la misma tradición los salve, y la tradición no los va a salvar. Están esperando que de la tradición venga la respuesta que están esperando para cambiar su vida, y de la tradición no va a venir esa respuesta para cambiar tu vida. La respuesta que estás esperando es la que le dijo el Señor. Ahora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Déjeme le explico esto. Cuando le está diciendo adora en espíritu, le está diciendo adora desde tu interior, con tu vida,
con tus pensamientos. Todo lo que viene del espíritu viene de adentro. ¿De qué me va a servir a mí tener una vida aparentemente piadosa al exterior si mis pensamientos adentro, mi vida por dentro, está totalmente deshecha? Si vives una vida llena de resentimiento, de rencor, de malos pensamientos, de lujuria, de lascivia, nada te va a servir. Dios siempre trabaja desde el interior hacia el exterior. Por eso la Biblia dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Porque Dios trabaja desde tu interior hacia tu exterior. Cuando Dios se empieza a renovar por dentro, el exterior va a cambiar. Tus actitudes van a cambiar. Tu forma de actuar va a cambiar. Aunque ella adoraba lo que no sabía, Dios le estaba diciendo, si quieres aprender a adorar de la forma correcta, empieza por cambiar de adentro. Empieza por renovar tu interior. Empieza por cambiar la forma en la que piensas, la forma en la que sientes. Empieza por cambiar la manera en la que tomas las decisiones que estés tomando. Adora al Padre en espíritu, con tu vida interior. Y después de esto le dice, adora al Padre en verdad. Y la verdad es lo que se refleja exteriormente. Cuando tú empiezas a cambiar desde el interior, tus actitudes externas tienen que cambiar. Lo que hablo, más lo que pienso, yo soy disléxico, acuérdense, lo que hablo, más lo que pienso, es igual a mi comportamiento. El ejemplo arrastra, es la única manera de enseñar. Yo no puedo coger a mi hija y regañarla y decirle que por qué tiene cierta actitud, si yo la hago todo el tiempo. Yo recuerdo hace muchos años cuando mi mamá me decía, o nos decía, regañando a mi hermano mayor, diciéndole por qué está fumando cigarrillo en la calle. ¿Por qué está fumando cigarrillo? ¿Por qué? Porque un día mi hermano se quedó en la calle compartiendo con unos amigos. Yo tendría más o menos como unos 8 o 9 años y me asomé por la ventana y lo vi fumando. Entonces, ni corto ni perezoso, le dije a mi mamá, mamá, ese no es mi hermano, véalo. Cuando mi hermano vio a mi mamá en la ventana, mi hermano es morenito, pero quedó blanquito. Se mandó el cigarrillo así para atrás y de la velocidad que se mandó el cigarrillo, quemó el pantalón. Aquí. Mi mamá bajó, lo entró a la casa y le empezó. Y cuando mi mamá terminó de descargar todo su enojo, mi hermano volteó y le dijo, ¿cómo me vas a decir que no fume si tú fumas todos los días? El ejemplo, querido amigo, arrastra. La mejor forma de enseñar es que usted dé ejemplo. ¿Usted quiere que sus hijos sean hombres y mujeres de oración? ¿Soy usted? Yo le exijo a mi hija que estudie y le digo, mi amor, hay sacrificios que tienes que hacer para hacerla mejor. Pero ¿sabe por qué? Porque mi hija me ve a mí constantemente estudiando esto para traerles palabra a ustedes. Anoche casi me hace llorar porque me dijo, papá, yo quiero sentarme a estudiar contigo. Pero ya era tarde, ya tenía que ir a dormir. Yo le exijo a mi hija, que yo sé el ejemplo que tengo que dar. No solamente tienes que adorar a Dios desde tu interior, sino también con tus actitudes, con lo que haces. Si eres una persona que constantemente eres malediciente, dices palabras corrompidas constantemente, groserías que llaman, tienes que empezar a cambiar tu manera de hablar. Esta mujer tenía que empezar a cambiar su manera de sentir y su manera de hablar.
Porque dice la Biblia que tales adoradores Dios busca que le adoren. Dios no necesita que tú uses vana palabrería. A Dios no le sirve que tú levantes tus manos y le digas, Señor, como Pedro, hasta el fin del mundo contigo, Señor. Nada me separará de ti. Cuando tu vida está a kilómetros. A Dios le sirve que tú levantes tus manos y le digas, Señor, soy un pecador, cámbiame, cámbiame. Yo vengo a ponerte mis errores, mis defectos en tu presencia para que tú me renueves, me cambies. Que yo no puedo solo. Porque hay algo que está en mí que está siendo más fuerte que yo, pero no puede ser más fuerte que tú. Cámbiame, renuévame. Esta adoración es la que Dios recibe con mucho más amor, con mucho más deseo, si se puede decir. Y tu exterior va a empezar a cambiar. Va a empezar a cambiar tus actitudes. Va a empezar a cambiar tu forma de vivir. Va a empezar a cambiar tu forma de actuar. Necesitas en este día entregarle tu vida de una manera completa y sin reservas a Dios. Por una sola razón, que es la que te voy a decir en este día. Porque al Señor Jesús le es necesario pasar por tu vida en este día. Pero ese encuentro no puede quedar baldío, no puede quedar vacío. Nadie puede encontrarse con Dios y seguir siendo la misma persona. Nadie. Cuando Jacob lucha con el ángel, le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y la Biblia le dice que el ángel se volteó y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Dijo, Jacob. Le dijo, no va a ser más tu nombre Jacob. Ya no te vas a llamar más un usurpador ni un mentiroso. Ahora vas a ser Israel. Pero la Biblia dice que antes de soltarlo, le desencajó su cintura. Salió cojo de aquel lugar. Cambió su vida por completo el día que se entregó y el día que conoció a Dios realmente. Él está aquí, le es necesario pasar por tu vida, pero eres tú la persona que tiene que enfrentarse cara a cara con sus debilidades, con defectos, con errores, con tus pecados, delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Esto es lo que te entrego, porque quiero aprender a adorarte, no solamente en espíritu, sino también en verdad. Cierre su Biblia allí donde está, por favor. Póngase de pie. Levante sus manos ahí donde está. A Jesús no es necesario pasar por tu vida en esta mañana. Tiene que pasar por tu vida. Tiene que pasar. Te conoce más que a nadie. Conoce tu corazón. Conoce lo que hay en tu mente. Conoce lo que hay en tu boca. Sabe perfectamente cuál es el sentimiento que tienes en esto. Sabe dónde está tu frustración. Sabe en qué lugar estás sintiendo tristeza hoy. Sabe cuáles fueron tus malas decisiones en la vida que te han traído a estar donde estás hoy. Pero te tengo una buena noticia. Después de que esta mujer terminó la conversación con Jesús, salió corriendo a gritarle a todo el mundo que había encontrado al Mesías. Su vida cambió radicalmente. No volvió a ser la misma de antes. Porque no solamente estaba Jesús allí para ver sus errores, para ver su debilidad. Estaba allí para decirle que su historia tenía que cambiar, estaba a punto de cambiar.
Él no te ha traído aquí para juzgarte. Él no te ha traído aquí para que tú sientas que ha venido aquí para avergonzarte, para darte látigo. Dios te ha mostrado esto porque necesita que tú seas un hombre o una mujer renovada, que cambies. Ha venido a decirte que trae perdón para ti. Ha venido a decirte que no está pensando en lo que pasó, pero que está pensando en lo que será mañana. Tienes que en este día entregarle totalmente tu necesidad y entregarle totalmente tus sentimientos en las manos de Dios. Levante sus manos allí donde está. Yo sé que hay hombres y mujeres aquí en este día sintiéndose de la misma manera que se sentía esta mujer samaritana. Víctimas del rechazo, víctimas del menosprecio de aquellos que lo rodean por sus errores, por sus malas decisiones. Pero también sé que hay un Dios perdonador en este día que necesita encontrarse contigo para decirte tranquilo. La hora es, la hora viene, cuando tendrás que convertirte en un verdadero hermano. Necesitas entregarle tus debilidades en las manos de Dios. Necesitas decirle, Señor, aquí estoy. Soy un hombre débil. He fallado, he cometido pecados, pero estoy aquí delante de tu presencia. Santo es tú. Levante sus manos al cielo. Dígale, Padre, en este día he escuchado tu palabra, Señor. He recibido lo que tú tienes para darme. Señor, tú no me has traído a este lugar para que yo escuche y salga tal cual como entré. Si tú permitiste que yo entrara en este día a este lugar, que me sentara en esta silla, que escuchara tu palabra, es porque quieres cambiar mi vida, porque quieres, Señor amado, que yo sea un hombre, una mujer totalmente nuevo, porque yo necesitaba escuchar lo que hoy he escuchado para poder ser renovado, para poder ser cambiado, para poder ser Padre Celestial, un hombre, una mujer que agrade tu nombre, Señor, que agrade, Señor, a ti con todo su corazón. Por eso en este día, Señor, yo levanto mis manos a ti, pidiéndote y pidiendo en tu presencia, Señor, Padre, que tú traigas, Señor, el perdón, Señor amado Jesús, a todos mis pecados, Señor. Perdóname, Padre, porque he sido un hombre, una mujer de malas decisiones. Perdóname, Padre, porque me he acostumbrado a vivir en una rutina, Señor, Padre, que me cansa, que me agota, pero me acostumbré a eso. Me acostumbré a vivir, Señor, en el pecado, me acostumbré a vivir lejos de ti, me acostumbré a vivir, Señor, de la manera que hoy lo hago, lleno de costumbres. Pero tú quieres hoy romper, Señor, ese límite. Tú quieres romper hoy, Señor, ese paradigma para que yo cambie mi manera de vivir. Señor, yo me presento en este día delante de ti, diciéndote, ayúdame en mi debilidad. Señor, yo la pongo en tu presencia. Tú sabes, Señor, Padre Celestial, de qué, Señor, tengo necesidad. Tú sabes, Señor, en dónde está mi debilidad. Y la vengo a poner en tu presencia. Porque tu palabra dice, diga el débil fuerte soy. Y yo declaro, Padre, que tú estás fortaleciendo mi vida, Señor, de una manera especial. Señor, yo levanto a ti mis manos en este día, diciéndote, Señor, quiero ser un adorador, pero no solamente que te adore de palabra, sino que te adore de espíritu, Señor, y en verdad, con mis pensamientos, con mis actitudes, Señor, con mi forma de caminar, con mi forma, Señor, Padre Celestial, de amar a otros. Quiero adorarte, Señor, Padre Celestial, hasta con mi forma de respirar. Padre, te pido que en este día tú
tomes el control, Señor amado, de estas personas que están en este lugar. Señor, de aquel que está orando a ti, Señor, con fervor, aquel que está orando, Señor, desde su corazón, pidiéndote, Padre Celestial, que tú transformes su vida. Señor, yo, Padre Celestial, tomando autoridad, Señor, en este día, declaro cielos abiertos, Señor, sobre tus hijos. Padre, que tú, Señor, inclinas tu oído y los escuchas, Señor, y cambias, transformas, Señor, renuevas, Señor, Padre Celestial, su vida por completo, Señor. Te damos gracias en este día, Señor. Amén, Señor.